Vengo a ti hoy, no con una opinión, sino con una palabra de atalaya, una advertencia urgente que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón para ti. Quiero que te detengas un momento y sientas el ambiente de tu propia casa. ¿Sientes esa pesadez sutil pero persistente? Esa tensión inexplicable en el aire que provoca fricciones y malentendidos con los tuyos. Has clamado a Dios, has orado con fervor, solo para sentir que tus palabras chocan contra un techo de bronce sin poder ascender. Si esto resuena en tu espíritu, escúchame con atención. Lo que estás experimentando no es un desierto espiritual normal ni el simple estrés de la vida moderna. No es una señal de que tu fe sea débil. Es la sirena de una alarma espiritual. Es la evidencia inconfundible de que tu territorio más sagrado, tu hogar, está bajo un asedio calculado y silencioso en este preciso instante. El enemigo, el padre de la mentira, es un estratega brillante en el arte del engaño sutil. Su táctica más efectiva es convencerte de que el problema eres tú. Te susurra al oído que estás agotado, que es solo una mala racha, que quizás no estás orando lo suficiente o que has perdido el favor de Dios. Él quiere que internalices la opresión, que la aceptes como tu nueva normalidad, porque mientras miras hacia adentro en busca de una falla, desvías la mirada de su verdadera puerta de entrada. Pero yo he sido enviado hoy para romper esa cortina de humo. El Señor me ha mostrado que la raíz de esa atmósfera cargada, de esa escasez y de ese conflicto familiar, no es una debilidad en tu espíritu, sino una fortaleza que el enemigo ha erigido astutamente dentro de tus propias murallas, usando tu propia hospitalidad como arma en tu contra. La verdad es esta: la ansiedad que te roba el sueño, las discusiones que estallan de la nada, esa sensación de estar estancado y sin avance, no son problemas separados, son los síntomas, el humo visible de un fuego que arde en el reino espiritual. Y ese fuego no se inició por accidente. Hay una batalla invisible que se libra por la paz de tu casa, por el destino de tus hijos, por tu propósito divino. Y el campo de batalla, mi amigo, no está en un lugar lejano, está en tu salón. El enemigo ha estudiado tus gustos, tus aficiones, tu aprecio por la cultura y la belleza, y ha utilizado ese conocimiento para infiltrar sus agentes en tu santuario. Ha plantado banderas de su reino justo delante de tus ojos, y lo ha hecho de una manera tan ingeniosa que no solo las has aceptado, sino que las has pagado y las exhibes con orgullo. El Señor me ha revelado con una claridad que me estremece el alma, que el enemigo ha establecido un derecho legal para operar en tu hogar, no a través de un pecado flagrante o una puerta que dejaste abierta conscientemente, sino a través de objetos físicos, de piezas de decoración que ahora mismo están funcionando como portales espirituales encubiertos. Actúan como antenas silenciosas, emitiendo constantemente una frecuencia de confusión, de temor, de división y de enfermedad. Son anclas demoníacas que le dan a las tinieblas un punto de apoyo, una base de operaciones desde la cual lanzar ataques contra ti y tu familia. Lo que tú consideras arte, un recuerdo de un viaje o un simple adorno, Satanás lo ha designado como un símbolo oculto, un altar a su influencia. Y hoy, por la autoridad de Cristo, vamos a desenmascararlos. Debes comprender, antes que nada, cuál era el plan original de Dios para tu hogar. Desde el 1900, principio de los tiempos, el corazón de Dios ha anhelado que tu casa no sea simplemente un refugio de ladrillo y cemento, sino una embajada del cielo en la tierra, un lugar donde su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea la atmósfera que se respira en cada habitación. El profeta Jeremías declaró la intención del Padre: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Ese fin esperado no es solo para tu vida personal, sino para tu linaje, para tu familia. Tu hogar fue diseñado para ser un manantial de provisión,
un centro de operaciones de la bendición divina y un santuario donde la unidad del Espíritu Santo fluyera sin impedimentos, creando un entorno donde tus hijos pudieran crecer conociendo la voz de su Creador. Esta es la verdad original, el diseño arquitectónico de Dios para ti. Esta visión divina se fundamenta en la promesa de su protección y presencia constante. La palabra lo establece como una fortaleza inexpugnable. El Salmo 91 no es solo una poesía hermosa, es un decreto de guerra y una escritura de propiedad espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu hogar, mi amigo, está destinado a ser ese abrigo, ese lugar secreto donde las tormentas del mundo exterior no pueden penetrar. Fue concebido como un campo de entrenamiento para el propósito, un hospital para las heridas del alma y una mesa de banquete donde la provisión de Dios nunca se agota. Dios planeó que al cruzar el umbral de tu puerta, entraras en un territorio consagrado, un espacio donde el temor es silenciado por la fe, la escasez es reemplazada por la abundancia del reino y la confusión es disipada por la claridad de su voz. Ese es tu derecho de nacimiento en Cristo. Pero aquí es donde la batalla se vuelve intensa. Debemos entender la naturaleza de nuestro adversario. Desde antes de la fundación del mundo, cuando Lucifer, el querubín protector, se rebeló por orgullo, su estrategia ha sido una y la misma: la perversión. Él no puede crear, solo puede corromper, manchar y distorsionar lo que Dios ha hecho perfecto. Como está escrito en Isaías 14:13-14, su ambición era ser semejante al Altísimo. Al ser arrojado, su envidia se centró en la creación más preciada de Dios, la humanidad y el entorno que Dios le dio. El enemigo odia el concepto de un hogar piadoso porque es el reflejo más cercano del Edén, de la comunión perfecta con el Padre. Su plan maestro desde el principio ha sido infiltrar este santuario, no con una fuerza abrumadora, sino con un engaño tan sutil que el hombre mismo le abriera la puerta, convirtiendo el refugio en una fortaleza enemiga. Observemos su método original, el modelo de toda infiltración demoníaca. En el jardín del Edén, el enemigo no se presentó como una bestia rugiente, no derribó las puertas, se deslizó silenciosamente, disfrazado de una criatura astuta y atractiva. Su arma no fue la espada, sino la palabra torcida. ¿Con qué Dios os ha dicho? Sembró la duda. Y luego, ¿cuál fue su punto de contacto, su ancla física para la tentación? Un objeto, el fruto. Un objeto que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. No parecía maligno, parecía hermoso, deseable, inofensivo. Esta es la táctica milenaria que sigue usando hoy. Él no te tienta con lo obviamente demoníaco, te seduce con lo que es culturalmente aceptable, estéticamente agradable y aparentemente inocente. Usa el arte, la cultura y la nostalgia como vehículos para introducir sus símbolos y establecer un derecho legal en tu territorio. Esta estrategia es diabólicamente brillante porque explota una ley espiritual fundamental. El enemigo no puede entrar donde no es invitado. La sangre de Cristo ha trazado una línea de protección alrededor de ti y de tu hogar que Él no puede cruzar por la fuerza. Por lo tanto, su única opción es engañarte para que tú mismo le extiendas una invitación. Él se disfraza, como nos advierte 2 Corintios 11:14, como un ángel de luz. Sus agentes no llegan con cuernos y un tridente, llegan empaquetados como una escultura elegante, un recuerdo exótico de un viaje, un cuadro con simbología oculta o un libro que promueve filosofías contrarias a la palabra de Dios. Cada uno de estos objetos, cuando se les permite permanecer en tu hogar, actúa como un caballo de Troya espiritual. Lo admiras por su belleza exterior, sin saber que en su interior transporta escuadrones de opresión, división y confusión, listos para ser desplegados en la quietud de la noche. La Biblia es radicalmente clara sobre este principio de limpieza territorial. Cuando Dios entregó la tierra prometida a los hijos de Israel, su mandato no fue solo militar,
sino también espiritual y físico. Les ordenó explícitamente en Deuteronomio 7:25-26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios no estaba preocupado por la estética, estaba estableciendo una ley espiritual inmutable. Los objetos consagrados a otros dioses, o que portan simbología pagana, actúan como imanes para la actividad demoníaca, otorgando al enemigo un derecho legal para operar en ese territorio. Hoy, tu hogar es tú, tierra prometida, y esa misma orden divina resuena con urgencia. No traigas cosa abominable a tu casa. Y ahora, inclina tu oído espiritual, porque el Señor me ha autorizado a desvelar el arsenal específico que el enemigo ha desplegado dentro de tus murallas. No hablo en acertijos ni en metáforas vagas. El Espíritu Santo me ha mostrado 3 categorías específicas de objetos, 3 de los símbolos ocultos favoritos de Satanás, que ahora mismo están funcionando como portales en tu hogar. No busques imágenes grotescas ni símbolos satánicos evidentes. El poder de esta infiltración reside precisamente en su sutileza, en su capacidad para camuflarse como arte, cultura o recuerdo sentimental. Son los caballos de Troya del infierno, admirados por su belleza exterior mientras en su interior albergan escuadrones de opresión. Hoy, por la luz de Cristo, vamos a arrancarles la máscara y a exponer su verdadera naturaleza, porque lo que se revela pierde su poder sobre ti. El primer portal que el Señor me muestra con una claridad dolorosa son las máscaras, ídolos y estatuas de origen pagano. Me refiero a esa máscara tribal africana que cuelga en tu pared, a esa estatuilla de una deidad asiática que compraste en un viaje por su valor artístico, o a ese recuerdo de una civilización antigua que adorna tu estantería. Debes comprender una verdad espiritual inmutable. Esos objetos no son simples trozos de madera o de piedra. Fueron creados con un propósito: ser recipientes para la adoración de entidades demoníacas, de dioses que no son dioses. Como advierte el Salmo 115:4-8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aunque tú no te arrodilles ante ellos, su ADN espiritual sigue intacto. Al exhibirlos, estás dando un honor pasivo a la entidad que representan, y esa entidad lo interpreta como una invitación. La mecánica espiritual es precisa y letal. Cada uno de esos ídolos o máscaras es un contrato espiritual latente. Su mera presencia en tu hogar es como una bandera plantada en tu territorio, reclamando ese espacio para un principado territorial de confusión, miedo o enfermedad. Actúan como antenas que sintonizan con una frecuencia demoníaca, contaminando la atmósfera espiritual de tu casa. Quizás te preguntes por qué tus hijos tienen pesadillas inexplicables o por qué sientes un temor irracional en ciertas habitaciones por la noche. No busques más. Esas piezas de arte están emitiendo constantemente una señal, atrayendo a los espíritus a los que fueron originalmente consagradas. Le dan al enemigo un derecho legal, un punto de apoyo desde el cual puede lanzar ataques contra la paz de tu mente y la armonía de tu familia. Es una puerta abierta que tú, sin saberlo, mantienes desbloqueada. La segunda categoría de portales es aún más sutil y se infiltra bajo la bandera de la espiritualidad y la sabiduría ancestral. Me refiero a los símbolos de religiones orientales y filosofías de la nueva era. El símbolo del yin y el yang, la estatua de un Buda, un atrapasueños colgado sobre una cama, el ojo de Horus en una joya o un cuadro, o incluso los libros que promueven la meditación trascendental o la canalización de guías espirituales. Estos objetos son increíblemente peligrosos porque no se presentan como una religión opuesta, sino como un complemento a tu fe.
Son la encarnación de la mentira del jardín del Edén. Seréis como Dios. Promueven la autosuficiencia, el equilibrio entre el bien y el mal, y la idea de que hay muchos caminos hacia la verdad, diluyendo la exclusividad y la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz. Cada uno de estos símbolos es un manifiesto teológico que se opone directamente a la palabra de Dios. El yin y el yang, por ejemplo, susurra en el ambiente espiritual que la luz y la oscuridad son dos fuerzas necesarias y complementarias. Esto anula la declaración radical de 1 Juan 1:5. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Un atrapasueños, lejos de ser un objeto inofensivo, es un talismán de la brujería nativa americana que busca filtrar los sueños a través de un poder oculto en lugar de descansar bajo la protección del Altísimo. Al tener estos objetos en tu casa, estás permitiendo que una doctrina de demonios sea predicada silenciosamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta predicación silenciosa crea una atmósfera de compromiso espiritual, de confusión doctrinal y de tibieza, debilitando tu autoridad y haciendo que tus oraciones pierdan su filo. La tercera y quizás más personal de estas puertas demoníacas son los objetos que actúan como anclas de pecados pasados, de relaciones rotas o de ataduras generacionales. Puede ser un regalo de un antiguo amante con el que viviste en fornicación, un objeto que te conecta con una adicción que dejaste atrás, una joya heredada de un antepasado que practicaba la masonería o el espiritismo, o incluso colecciones de música, o películas que glorifican la violencia, la perversión sexual o el ocultismo. Estos objetos no son simples recuerdos, son memoriales espirituales, son tótems que le dan al acusador, a Satanás, un derecho legal continuo para recordarte tu pasado y para mantener activas las maldiciones y las ataduras asociadas a esos pecados. Son puntos de contacto que mantienen un alma atada a su antigua vida. Piensa en ello como una escena del crimen. En el mundo físico, la evidencia conecta al criminal con el crimen. En el reino espiritual, estos objetos son la evidencia que el enemigo presenta ante el trono de Dios para argumentar que tiene derecho a oprimir tu vida. Ese objeto de una relación pasada mantiene abierta una herida emocional y un lazo anímico, permitiendo que un espíritu de lujuria o de rechazo siga atormentándote. El anillo masónico de tu abuelo puede estar perpetuando una maldición generacional de orgullo, de enfermedad o de ruina financiera en tu linaje. Como dice Romanos 6:16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Mientras mantengas en tu poder los símbolos de la esclavitud pasada, le estás dando al antiguo amo un derecho a seguir reclamándote como su propiedad, impidiendo que camines en la plena libertad que Cristo compró para ti. ¿Empiezas a verlo ahora? ¿Comprendes por qué la atmósfera de tu hogar se siente cargada? ¿Por qué las discusiones estallan de la nada? ¿Por qué sientes que no avanzas? Esa tensión constante en tu matrimonio podría estar siendo alimentada por esa escultura artística que en realidad representa a una deidad de la discordia. La ansiedad y el miedo inexplicables que sufre tu hijo podrían estar directamente conectados a ese símbolo de la nueva era que compraste porque parecía pacífico. Esa escasez financiera que te ahoga, ese ciclo de casi lo logro que nunca se rompe, podría estar anclado a un objeto heredado que lleva consigo una maldición de pobreza. No son problemas separados. Son los frutos amargos que crecen del árbol venenoso que el enemigo ha plantado en tu salón y tú lo has estado regando sin darte cuenta. Por tanto, este no es un llamado a la paranoia, sino a la santidad radical y al discernimiento profético. No te estoy dando una lista de control para que te deshagas de todo lo que posees. Te estoy entregando una llave de inteligencia espiritual. Te insto, ahora mismo, a que le pidas al Espíritu Santo que abra tus ojos espirituales. Pídele que te dé su perspectiva sobre cada objeto en tu casa. Camina por tu salón, por tus dormitorios, no con los ojos de un decorador, sino con los ojos de un guardián del pacto, de un sacerdote de tu hogar. Pídele al Espíritu Santo: Señor, muéstrame lo que te ofende.
Señálame cualquier objeto que le esté dando al enemigo un derecho legal en mi territorio. Expón lo que ha estado oculto a plena vista. Él es fiel y te lo revelará. Debes entender la urgencia de este momento. Cada segundo que uno de estos portales permanece en tu hogar es un segundo más que el enemigo tiene permiso para operar en contra tuya y de tu familia. No puedes permitirte posponer esta limpieza. Esto no es una sugerencia para una limpieza de primavera. Es una orden de evacuación espiritual, un mandato del comandante de los ejércitos celestiales para purificar tu campamento. La dilación en este asunto no es prudencia, es una forma de desobediencia que coopera con el plan del enemigo. La revelación exige una acción radical e inmediata. Hoy es el día de derribar los altares extraños, de quemar los ídolos y de consagrar tu tierra de nuevo al único y verdadero Dios. La libertad de tu casa y el futuro de tu linaje dependen de la decisión que tomes en las próximas horas. Y ahora, la luz ha sido encendida en la habitación oscura de tu hogar y te encuentras en una encrucijada espiritual ineludible. La revelación que has recibido no es para tu información, sino para tu transformación. En este preciso instante, el Espíritu de Dios y las fuerzas de las tinieblas observan en silencio, esperando tu siguiente movimiento. Ya no puedes alegar ignorancia. La verdad ha trazado una línea en la arena de tu salón. De un lado está el camino de la comodidad, de la familiaridad, de mantener las cosas como están, fingiendo que no has oído nada. Del otro lado está el camino angosto y radical de la obediencia, el camino que conduce a la libertad. La elección que hagas en los próximos minutos determinará la atmósfera espiritual de tu casa durante los próximos años. No hay territorio neutral en esta guerra. Tu inacción es una decisión en sí misma. Escucha con atención, porque ya puedo oír el contraataque del enemigo en tu mente. Él es el maestro de la racionalización. Te susurrará con una lógica impecable. Es solo una pieza de arte. No tiene poder sobre mí. Estás siendo demasiado extremista. Esto es fanatismo. ¿Qué pensarían tus amigos si tiras ese regalo tan caro? Lo compraste en un viaje. Es un recuerdo cultural, no un ídolo. Estas son las mismas serpientes de duda que se arrastraron por el Edén. Es el veneno de la razón humana, intentando anular la claridad de la revelación divina. El enemigo quiere que debatas, que analices, que pospongas. Quiere enredarte en una negociación intelectual para que la urgencia del espíritu se enfríe y el fuego de la convicción se apague. Él sabe que si puede hacerte dudar un solo instante, ha ganado la batalla por tu inacción, y luego atacará tu corazón, usando el arma más poderosa después del orgullo, el sentimentalismo. Quizás esa máscara fue un regalo de un ser querido que ya no está. Quizás esa estatuilla te recuerda un momento feliz de tu vida. El enemigo intentará envolver el objeto maldito en una capa de nostalgia y afecto, convirtiéndolo en un ancla sentimental que te impide obedecer. Pero debo hacerte una pregunta que penetre hasta los tuétanos de tu alma. ¿Vale más un recuerdo del pasado que la paz presente de tu cónyuge? ¿Es más valioso un objeto inanimado que el sueño tranquilo de tus hijos? Estás permitiendo que un afecto terrenal sirva de escudo para un portal demoníaco. Dios te está llamando a amarlo a Él y a su santidad por encima de tus recuerdos, a demostrar que tu lealtad no está con el pasado, sino con el Rey de Reyes. Debes comprender la ley espiritual que está en juego. Mantener uno de estos objetos en tu hogar, después de haber recibido la luz, es un acto de desafío directo. Es decirle a Dios: Señor, sé que esto te ofende, sé que esto le da un derecho al enemigo, pero mi apego a este objeto es más importante que mi obediencia a ti. Cada oración que eleves pidiendo paz, provisión o liberación será saboteada por tu propia desobediencia. Estarás, en esencia, pidiéndole a Dios que bendiga un territorio donde tú mismo estás permitiendo que ondee la bandera del enemigo. Como está escrito en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No puedes albergar a un agente del infierno en tu salón
y esperar que el cielo descienda en tu cocina. Tu tolerancia se convierte en un acuerdo legal que anula el poder de tus peticiones. Quizás un pensamiento de orgullo se levante en ti, diciendo, «Pero yo soy fuerte en el Señor, mi fe me protege. Un simple objeto no puede afectarme». Esa es la mentira más peligrosa de todas. Es el mismo orgullo que hizo caer a Lucifer. No se trata de tu fuerza, se trata de los principios y leyes del reino de Dios. Es como si deliberadamente dejaras una colonia de termitas en los cimientos de tu casa, confiando en que la estructura es lo suficientemente fuerte. Tarde o temprano, la infiltración silenciosa hará que todo se derrumbe. Tu fe no te da permiso para desobedecer las órdenes directas de tu comandante. La verdadera fuerza no se demuestra tolerando la presencia del mal, sino ejerciéndola con autoridad para expulsarlo sin negociaciones. Pensar que estás por encima de esta ley espiritual es, precisamente, la ceguera que el enemigo necesita para mantener su fortaleza intacta. Por tanto, el Señor te presenta hoy no una tarea de limpieza, sino una oportunidad para la adoración radical. Cada objeto que el Espíritu Santo te ha señalado es ahora un altar de prueba. Es tu monte Moria personal. Dios te está preguntando, al igual que a Abraham, ¿me amas lo suficiente como para sacrificar esto que valoras? ¿Confías en mí por encima de tu propio entendimiento, de tu gusto estético o de tu apego emocional? El valor monetario del objeto es polvo en comparación con el valor de la sangre que Cristo derramó para darte libertad. El acto de coger ese ídolo, esa máscara, ese símbolo y destruirlo no es un acto de pérdida, es un acto de guerra, una declaración de lealtad, un sacrificio de olor fragante que asciende al trono de Dios y desata un poder celestial sin precedentes sobre tu vida y tu hogar. Imagina por un momento el otro lado de tu obediencia. Imagina el instante en que ese objeto es removido y destruido. En el reino espiritual, se oirá el sonido de cadenas que se rompen. La atmósfera pesada y opresiva de tu hogar se disipará como la niebla ante el sol de la mañana. Sentirás una ligereza en tu espíritu que no has experimentado en años. Las discusiones sin sentido cesarán. La claridad mental reemplazará la confusión. El flujo de la provisión divina, que había sido obstruido por ese dique demoníaco, comenzará a correr de nuevo. El silencio de Dios será reemplazado por el susurro claro de su Espíritu. Esta no es una simple posibilidad, es una promesa divina garantizada para aquellos que eligen la obediencia radical. La libertad total y tangible está a un solo acto de fe de distancia. La decisión, por tanto, es tuya y el momento es ahora. No mañana, no después de que lo pienses un poco más. Ahora. Cada segundo de vacilación es un segundo en el que le das al enemigo más tiempo para construir sus defensas y sembrar más dudas en tu mente. Levántate de donde estás sentado. No negocies. No lo dudes. Coge ese objeto que el Espíritu Santo te ha mostrado. Y no lo guardes en el garaje ni lo vendas. Eso es simplemente transferir la maldición. La orden bíblica es clara. Destrúyelo por completo. Quémalo si es posible. Haz un acto profético que selle tu renuncia a toda conexión con Él. El cielo espera tu veredicto. El infierno teme tu obediencia. La paz de tu casa pende de un hilo. ¿Qué vas a hacer en este instante? Este es el momento, el punto de inflexión de tu historia. Ya no hay lugar para el análisis ni para la duda. La revelación ha sido entregada. La luz ha expuesto las obras de las tinieblas, y ahora el cielo te ha entregado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que la ejecutes. Te pido que te pongas de pie ahora mismo, donde quiera que estés, no como un espectador pasivo, sino como el sacerdote de tu hogar, como el guardián de las puertas de tu territorio. La batalla no se ganará con una reflexión silenciosa, sino con un decreto de guerra audible y violento en el Espíritu. Lo que estás a punto de hacer no es una simple oración, es la ejecución de una sentencia judicial que ya fue dictada en el Calvario.
Vas a tomar la victoria que Cristo ya compró y la vas a imponer por la fuerza sobre tu circunstancia. Ahora, cierra los ojos por un instante y siente la autoridad que el Espíritu Santo deposita sobre ti. No vienes en tu propio nombre, ni en tu propia fuerza. Vienes investido con el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Tu voz, en este momento, no es la de una víctima que suplica, sino la de un hijo del Rey que legisla. Vas a repetir esta oración en voz alta, palabra por palabra conmigo. No la murmures, no la reces en tu mente. Declárala, proclámala. Permite que cada sílaba resuene en el mundo físico y haga temblar el reino espiritual. Las paredes de tu casa deben oír quién es su verdadero dueño. Los demonios que se han escondido en las sombras deben escuchar su orden de desalojo. Tu familia debe sentir el cambio de atmósfera que tu obediencia va a provocar. ¿Estás listo? Respira hondo. La guerra comienza ahora. Repite conmigo con toda la autoridad de tu espíritu. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, me presento ante tu trono no como un siervo temeroso, sino como un hijo coheredero con Cristo. Vengo a ejecutar la victoria que Él ya ganó. Por la autoridad de su nombre, renuncio a toda forma de idolatría, consciente o inconsciente, que haya permitido en mi hogar. Renuncio a cada objeto, símbolo, máscara, estatua o libro que no te da la gloria. Cancelo y declaro, nulo y sin efecto todo acuerdo, pacto o permiso, que mi ignorancia, mi sentimentalismo o mi desobediencia le hayan otorgado al enemigo para operar en mi vida y en mi casa. Me arrepiento por haber albergado en mi territorio aquello que tú llamas abominación. Lávame ahora con la sangre de Jesús y purifica mis manos para esta guerra. Y ahora me dirijo directamente a todo espíritu inmundo que ha entrado en mi hogar a través de estos portales. A ti, espíritu de confusión, de contienda, de enfermedad, de escasez, de temor, de lujuria y de opresión. Escucha la voz de tu juicio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de su sangre derramada y por la autoridad que Él me ha delegado como creyente, te ordeno que sueltes mi casa ahora. Te revoco todo derecho legal. Tus asignaciones son canceladas. Te ato, te enmudezco y te prohíbo operar en contra de mí y de mi familia. Coge tus influencias, tus atmósferas y tus obras, y vete ahora al abismo que Dios ha preparado para ti. Esta casa ya no es tuya. Este territorio está bajo nueva administración. Declaro y decreto que Jesucristo es el único y absoluto Señor de este hogar. Declaro que cada habitación, cada pared, cada mueble y cada objeto que permanece aquí está ahora consagrado y santificado para la gloria de Dios. Rededico mi casa al Señor como una embajada del cielo, un santuario de paz, un centro de provisión y una fortaleza de su presencia. Invito al Espíritu Santo a que llene cada rincón con su luz, su amor y su orden divino. Donde había contienda declaro unidad, donde había escasez declaro la abundancia del reino, donde había temor declaro la fe que mueve montañas, donde había enfermedad declaro la sanidad que fluye de las llagas de Cristo. El Rey de Gloria ha entrado, y las tinieblas han sido desalojadas para siempre. Sello esta oración y estos decretos en la sangre preciosa del Cordero. Ningún arma forjada contra esta casa prosperará, y toda lengua que se levante en juicio será condenada. Declaro que mis hijos y yo serviremos al Señor, y que este hogar será un testimonio del poder redentor y liberador de Dios para todas las generaciones. El enemigo no tiene más parte ni suerte en este lugar. La línea de la sangre ha sido trazada en los dinteles de mi puerta y el destructor no puede entrar. Como está escrito en Lucas 10:19, el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén y amén. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Ahora que la sentencia ha sido dictada en los cielos, debes ejecutarla en la tierra. La parte espiritual está hecha, pero tu obediencia debe completarla en lo físico.
No te sientes, no lo pospongas. Levántate ahora mismo. Camina por tu casa con los ojos de un soldado que limpia el territorio conquistado. Coge cada objeto que el Espíritu Santo te ha señalado durante este tiempo. No lo dudes, no lo racionalices, no sientas lástima por él. No lo vendas, no lo regales, no lo guardes en una caja. Llévalo fuera y destrúyelo por completo. Quémalo, rómpelo, deséchalo de una manera que sea irreversible. Este acto profético sellará tu liberación, romperá las últimas ataduras y le demostrará al cielo y al infierno que tu lealtad es total y tu obediencia radical. Hazlo ahora. La paz de tu casa te espera al otro lado de tu acción. Respira hondo. ¿Lo sientes? En el instante en que tu obediencia se encontró con la revelación, algo se quebró en el reino del Espíritu. El acto físico de destruir ese portal fue la firma terrenal que validó un decreto celestial. Lo que estás experimentando ahora mismo no es una simple emoción, es una realidad espiritual tangible. Es el sonido del silencio donde antes había un zumbido de opresión. Es la ligereza en el aire que ha reemplazado la pesadez que te ahogaba. La confusión que nublaba tu mente se ha disipado, reemplazada por una claridad que no sentías en años. El techo de bronce sobre tu cabeza se ha hecho añicos y por primera vez en mucho tiempo puedes sentir el cielo abierto sobre tu hogar. Has pasado de ser un prisionero de guerra en tu propia casa a ser el comandante que ha recuperado la fortaleza. Esta paz que ahora inunda tu alma no es temporal. Es el sabor de la victoria, el fruto de tu obediencia radical. Acabas de ejecutar una orden de desahucio espiritual con la máxima autoridad del universo. Los principados y potestades que habían establecido una base de operaciones en tu salón han sido desalojados violentamente por el poder del nombre de Jesús. Pero debes entender la estrategia del enemigo derrotado. Jesús nos advirtió en Mateo 12:44 que cuando un espíritu inmundo es expulsado, dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Y si la encuentra desocupada, barrida y adornada, vuelve con otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de esa casa es peor que el primero. Tu hogar está ahora espiritualmente barrido y limpio, pero no puede permanecer vacío. La victoria no solo consiste en expulsar al enemigo, sino en ocupar el territorio de tal manera que él nunca más pueda encontrar una puerta de entrada. La limpieza fue la batalla, la ocupación es la consolidación de tu conquista. Por tanto, tu siguiente movimiento es un acto profético de consagración. Toma aceite de oliva, un símbolo bíblico del Espíritu Santo, y úngelo, no como un ritual vacío, sino como una declaración de propiedad. Ve a cada puerta y a cada ventana de tu casa, los puntos de entrada y salida, y con tu dedo, marca el dintel con aceite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras lo haces, declara en voz alta, «Consagro esta casa al Señor Jesucristo. Este hogar es propiedad exclusiva del reino de Dios. Cada entrada está sellada por la sangre del Cordero, y solo el Espíritu Santo y sus ángeles tienen permiso para entrar y ministrar aquí. Todo lo que no sea de Dios no tiene cabida ni derecho en este lugar». Estás sirviendo una notificación legal al reino de las tinieblas, informándoles que este territorio está bajo nueva administración y permanentemente ocupado por el Rey de Reyes. Una vez que la casa ha sido sellada, debes llenarla. Debes cambiar la atmósfera, la frecuencia espiritual que se emite desde dentro de tus paredes. Una casa limpia y vacía es una invitación al regreso del enemigo. Una casa llena de la presencia de Dios es una fortaleza impenetrable. Por tanto, inunda tu casa con una nueva banda sonora, la banda sonora del cielo. Pon música de adoración que exalte el nombre de Jesús, no como música de fondo, sino como un arma de guerra que satura el ambiente. Abre tu Biblia y lee los salmos en voz alta, permitiendo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, resuene en cada habitación. Haz de tu hogar un lugar donde la palabra es honrada, la alabanza es continua y la oración es el lenguaje principal. La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al llenar tu casa con su palabra, construyes un muro de fe que ningún demonio puede escalar. Siente la diferencia no solo en tu casa, sino dentro de ti. Ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje. La apatía ha sido reemplazada por autoridad. El temor ha sido sustituido por una fe audaz. Tus ojos espirituales han sido abiertos y ahora posees un discernimiento que antes no tenías. Ya no eres una víctima pasiva de las circunstancias. Te has levantado como el guardián de tu pacto, el atalaya en tus muros. Esta victoria no es un evento único. Es el comienzo de un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida de vigilancia espiritual, de obediencia inmediata y de intolerancia radical hacia cualquier cosa que contamine la santidad de tu territorio. Has probado la libertad y ahora te has convertido en un guerrero equipado, no solo para defender tu hogar, sino para expandir las fronteras del reino de Dios donde quiera que pises. La batalla por tu casa ha sido ganada. Ahora, la guerra por tu destino comienza. Por tanto, escucha la palabra profética que el Señor sella sobre ti en este día. Ya no eres una víctima que vive bajo el asedio de un enemigo invisible. La identidad de prisionero ha sido arrancada de ti por la fuerza de tu obediencia. Hoy te levantas en una nueva unción, en una nueva autoridad. Eres un guardián. Eres el atalaya en los muros de tu propia casa, el sacerdote que ministra ante el altar de tu familia. El temor con el que te movías ha sido reemplazado por un discernimiento agudo y la pasividad ha sido sustituida por una militancia santa. Esta no es una emoción pasajera, es una promoción en el reino del Espíritu. Has aprendido a identificar la infiltración, a ejecutar la sentencia y a reclamar lo que te pertenece por herencia. El enemigo ya no te ve como un blanco fácil, sino como un comandante que conoce su autoridad y no duda en usarla. Tu postura ha cambiado para siempre. Tu misión, como guardián del pacto, comienza ahora y se renueva cada amanecer. Tu primera línea de defensa ya no son solo las puertas físicas de tu casa, sino las puertas de tu alma, tus ojos, tus oídos y tu mente. Vigilarás con celo lo que permites que entre a través de los medios de comunicación, las conversaciones y las influencias. Te has convertido en un administrador de la atmósfera y rechazarás sin dudarlo cualquier cosa que intente contaminar la santidad que tanto te ha costado recuperar. Tu hogar se ha transformado en un cuartel general del reino, y como su comandante, tu responsabilidad es mantenerlo consagrado, limpio y lleno de la presencia de Dios. La obediencia radical no fue un evento de un solo día, es el nuevo protocolo de operaciones para tu vida. Cada día inspeccionarás tus muros y te asegurarás de que la única bandera que ondee sea el estandarte de Cristo Jesús, tu Rey. Pero tu llamado no se limita a una estrategia defensiva. Un guardián no solo protege su fortaleza, sino que desde ella lanza incursiones en territorio enemigo. La libertad que has conquistado hoy te convierte en un portador de esa misma libertad allá donde vayas. Cuando entres en tu lugar de trabajo, la atmósfera de opresión retrocederá. Cuando hables con un vecino, tus palabras llevarán el peso de la autoridad del reino. Ya no eres simplemente una persona que asiste a la iglesia. Te has convertido en la iglesia en movimiento, una embajada ambulante del cielo. La presencia de Dios que ahora satura tu hogar se adherirá a ti, transformándote en un arma de guerra espiritual. Eres un agente de cambio, un catalizador de avivamiento, enviado para derribar fortalezas en la vida de otros y para arrebatarle almas al reino de las tinieblas. Tu territorio redimido es ahora tu plataforma de lanzamiento para la conquista. Comprende la magnitud de lo que tu obediencia ha desatado. No solo has alterado la atmósfera de tu casa, has reescrito el futuro de tu linaje. Las ataduras generacionales que se anclaban en esos objetos han sido pulverizadas. Los ciclos de enfermedad, escasez y división que
atormentaban a tu familia han encontrado su fin en el fuego de tu obediencia. Has cavado un nuevo pozo de bendición del que beberán tus hijos y los hijos de tus hijos. La victoria de hoy no es solo tuya, es un legado de libertad que se extenderá a través de las generaciones. Te has posicionado como un Abraham para tu familia, un rompedor de maldiciones que establece un nuevo pacto de bendición. Lo que el enemigo planeó para destruir tu descendencia, Dios lo ha usado para establecer tu casa como una dinastía de reyes y sacerdotes para su gloria. Tu obediencia ha provocado un eco eterno en los pasillos del cielo. Y ahora, como un mensajero enviado por el Rey, te comisiono en el nombre de Jesucristo. Ve y camina en esta nueva autoridad. Vive como el guardián que has sido llamado a ser. Y que tu primer acto de guerra como un guerrero recién comisionado sea extender esta misma luz a otros que aún están cautivos en la oscuridad. Hay miles de creyentes cuyas casas están bajo el mismo asedio silencioso, cuyas familias están siendo destrozadas por portales que no pueden ver. Comparte este mensaje, no como si compartieras un vídeo más, sino como si lanzaras un misil de revelación contra las fortalezas del enemigo. Cada vez que lo compartes, enciendes una luz en la casa de otra persona, le entregas una espada a otro soldado y contribuyes a la mayor transferencia de territorio espiritual de esta generación. La batalla por tu casa ha terminado. La guerra por las casas de tu nación acaba de comenzar. Ve y libera a los cautivos.